Muy buenos días y bienvenidos a este encuentro organizado por Business Insider España con la colaboración de Leroy Merlin y Selectra. Un encuentro que también quiere ser un propósito, un deseo, un sueño y, cómo no, un deber. Hacer todo lo posible por cuidar de nuestro planeta. Dentro de la iniciativa global de Business Insider que llamamos Better Capitalism, en la que queremos impulsar y dar altavoz a todas aquellas compañías que se esfuerzan en crear una sociedad mejor y más justa, la sostenibilidad medioambiental tiene un papel crucial. No hay más que mirar a nuestro alrededor. Más contaminación, más residuos, temperaturas extremas, sequía. Hay que actuar ya. Por supuesto, todas las personas tenemos una responsabilidad individual y también las compañías y organizaciones juegan y van a jugar un papel fundamental. El sector de la construcción es el responsable del 40% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Pese a ello, también se posiciona como uno de los que más apuestan por la sostenibilidad. Ejemplo de ello son las preocupaciones de proveedores y clientes reflejadas en el informe Visión del Leroy Merlin. Así, entre las principales características que marcarán el futuro de la vivienda, un 21% de encuestados respondieron que sería el confort, pero seguido muy de cerca por la sostenibilidad, con un 20%. Además, si los encuestados pudieran volver atrás al año 2021, hasta un 19% mejoraría la autosuficiencia energética del hogar. Precisamente, Leroy Merlin es una de las compañías que más propuestas tiene para el hogar sostenible, como el proyecto Hazlo Verde y una gran labor de concienciación a todos los niveles. Más allá del ecodiseño y la economía circular, también es esencial que un hogar sea eficiente para no desaprovechar recursos tan valiosos como el agua. En este punto entran en juego los servicios que ofrecen compañías como Selectra. Además de que permite comparar tarifas para el hogar, eligiendo la más verde, también ofrece una calculadora online de impacto en el planeta o el registro de la huella de carbono. Todos estos grandes avances en concienciación medioambiental hacen que el ámbito del hogar sea uno de los más importantes para cuidar del planeta. Leroy Merlin es claramente una de las compañías que más fuerte está apostando por la sostenibilidad, por el cuidado del medio ambiente. De hecho, te leía recientemente en un post en LinkedIn que Leroy Merlin ha sido elegida en el puesto 12 dentro del ranking Merco, dentro de las compañías que más apuestan por la responsabilidad ESG. Nuestro foco está en el hogar. Es decir, cómo somos capaces, a través de los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes, de ir consiguiendo que sus hogares sean capaces cada vez más sostenibles, ¿no? Entonces, para ello tenemos, como bien decías, la estrategia de Positive Product, que es una estrategia de ecodiseño que nos permite establecer criterios ambientales en todo el ciclo de vida de los productos para minimizar los impactos. Y todo ello es absolutamente necesario, pero creemos que también es muy importante la pedagogía, porque lo que vemos es que los clientes, la sociedad, cada vez demanda más información de sostenibilidad, pero también hay muchas dudas. Lo estamos trabajando a través de este proyecto que te comentaba, que es Hazlo Verde. Es un proyecto que desarrollan voluntarios del Leroy Merlin. Llevamos trabajando en este proyecto ya 7 años, hemos celebrado la 7ª convocatoria este año y la verdad es que cada vez tenemos más voluntarios, más equipos de dentro de la casa que quieren ayudar y colaborar, porque es un proyecto, pues efectivamente, que trabajando con los más pequeños siempre es muy reconfortante, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que cada uno de nosotros, como ciudadanos, podemos hacer compras más responsables y podemos ser también parte de la solución a ese problema del cambio climático. Porque, bueno, según datos de la Unión Europea, el 36% de las emisiones de toda la Unión Europea proceden de los edificios. Con lo cual, bueno, pues tenemos mucho margen de actuación y yo creo que tenemos que concienciarnos de que podemos ser parte de esa solución. ¿Cómo conseguís que cualquier persona que viva en una casa y quiera empezar a tener más posibilidad de ahorrar energía con ese doble objetivo que estábamos hablando? Por un lado, ahorrar, que ya es importante, y por otro, contribuir a consumir menos energía.
Pues por un lado está el tema del asesoramiento energético, es decir, optimizar la tarifa que tiene contratada con su actual compañía y mejorarla para buscar la mejor alternativa. Y después, por el lado de la eficiencia, lo que buscamos es informar al cliente de lo que consume. Para el cliente es algo bastante aburrido el tema de la energía, saber cuánto consume, saber cuántos kilovatios hora. No sabe qué es un kilovatio hora, no sabe si 15 céntimos, 30 céntimos o 2 euros es mucho o es poco para pagar por la unidad unitaria. Pues es una manera de ayudar al cliente para que tenga esa visibilidad. No simplemente que le llegue el cargo en la cuenta del banco a final de mes, sino que pueda tomar ciertas medidas a lo largo del mes. Te leía también que hablabas de la aprobación de la tarifa PVPC. Háblanos de ella, háblanos qué supone y cómo contribuye a ayudar en este sentido. Estábamos cómodos con la tarifa de luz por horas, donde la gente sabía que tenía que pagar un precio cada hora. Sin embargo, no queremos sufrir la volatilidad que tiene actualmente esta tarifa, donde recibimos picos muy elevados cuando entra en juego el gas o materias primas de elevado coste, y sin embargo esta tarifa lo que hace es un término medio entre un precio fijo, donde se va al mercado de futuros para dar esa estabilidad, y un precio horario. ¿Y dirías que la legislación española está favoreciendo también el autoconsumo? Es decir, todas las ayudas, todas las subvenciones, ¿están yendo en la dirección correcta? Las ayudas, además subvenciones que vienen de fondos europeos, es decir, sí están yendo por el buen camino. Lo que no está yendo por el buen camino es el proceso y las tramitaciones. ¿Por qué? Porque están sufriendo muchos retrasos y cansan a la gente. De todo lo que estáis haciendo en vuestro ámbito de influencia, ¿cuál es el reto más inmediato que tenéis donde queréis, oye, aquí nos vamos a enfocar porque consideramos que es el reto o más urgente o más inmediato? Si tuvierais que quedaros con... Claramente me quedo con el reto de seguir ayudando a la gente a optimizar todos sus gastos, porque a pesar de que la gente está concienciada con la parte de ser más verde, ser más renovable, más eficiente, al final o esto va acompañado de algo económico, un beneficio económico, o a la gente todavía le cuesta mucho percibirlo. Ya. Tina. Pues yo me quedaría un poco con ese rol que tenemos las empresas en cambiar los hábitos de producción para dar alternativas al final a los clientes finales a que puedan hacer un consumo más responsable y que entre todos seamos capaces de hacer frente a estos retos ambientales que tenemos por delante. Veo que Iberdrola está muy comprometida con determinados objetivos y aspectos. Dos de ellos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y también la Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se aprueban en septiembre del 2015 en Naciones Unidas, después del proceso más participativo de la historia. Es muy importante resaltar que son 192 países que aprueban y se ponen de acuerdo en que estos 17 objetivos son los retos que tenemos por delante de aquí al año 2030. Entonces es muy relevante saber que se amplía la agenda y no se pone el foco solo en el sector público, sino que se reconoce por primera vez que el sector privado es un actor indispensable para conseguir estos 17 objetivos. Nosotros elegimos el 7, que es el que está relacionado con la energía asequible y no contaminante, y el 13, que es el de la lucha contra el cambio climático. Por eso lo importante de vernos aquí ante este reto ambiental, porque realmente vemos que lo mismo que veíamos en la mesa anterior, cómo es de responsable el sector residencial de emisiones de CO2, el sector energético en sí es a la vez muy emisor, pero también una gran ayuda, como se ha visto ya, ¿no? Creo que es realmente importante tener esa guía para poder trabajar y tener esos objetivos ambiciosos, incrementar la capacidad de energía renovable, incrementar la eficiencia energética, el bajar de forma drástica hasta ser net zero antes del año 2040 en todos los alcances, no solo alcance 1 y 2, sino también en alcance 3, con el reto que supone, ¿no? Durante esta crisis energética se han tomado, vamos a decir, decisiones cuestionables acerca del carbón y del gas, ¿no? Cuando han venido mal dadas, antes lo mencionaba Borja también, parece que, pues que se nos olvida un poco, o en determinados ámbitos se olvida, ¿no? ¿Qué mensaje se está mandando a la ciudadanía
cuando, bueno, motivado por una crisis energética, se dan pasos atrás en este sentido. Iberdrola es de las pocas utilities que no tiene nada de carbón instalado, ninguna producción de carbón. Lo vimos ya hace muchísimos años. Ya desde el año 2015 en el Acuerdo de París se incluye en el preámbulo el concepto importante de transición justa, que no podemos dejar a nadie atrás, una vez más, ¿no? Entonces, Iberdrola lo que está haciendo, ha lanzado una iniciativa tanto en Asturias como en Palencia, en las zonas donde está cerrando sus últimas centrales de carbón, de cómo poder transformar esas regiones. Entonces, con proyectos de innovación social, estamos trabajando en ambas zonas para demostrar que realmente esta decisión es inevitable, pero no tiene por qué ser mala para las zonas donde estamos instalados. Explícanos, ¿por qué crees que también apostar por la sostenibilidad al final acaba impactando en la rentabilidad y por qué es importante combinarlo con inversión en I+D+I? Cuando haces las cosas bien y tienes en cuenta esa Agenda 2030 y esos objetivos, al final vas a ser más rentable en el medio y largo plazo. Lo que no podemos hacer es tomar decisiones pensando solo en el corto plazo y decisiones que pueden ser rentables económicamente este año, pero que no están teniendo en cuenta los resultados en el medio y largo plazo. Entonces, no tener en cuenta el impacto ambiental es no tener en cuenta un impacto muy relevante que te va a perjudicar en un futuro. Otra cuestión que sale habitualmente dentro del sector privado es el greenwashing, es decir, hago que parezca que sí estoy haciendo algo, pero en realidad no estoy haciendo nada. ¿Cómo ves este nivel de greenwashing en el sector privado en España? ¿Cuál es vuestra sensación desde Iberdrola? Claramente se ve si una empresa pone al más alto nivel, porque luego caen en cascada toda la organización, si tienes objetivos de sostenibilidad. Creo que eso ayuda a diferenciar si una empresa se lo cree o no se lo cree. A inicios del siglo XX éramos 1.500 millones de habitantes. A día de hoy somos 7.500 millones de habitantes y todas las predicciones nos dicen que sobre 2050 seremos más de 10.000 millones. Y vivimos en un planeta donde estamos consumiendo muchos más recursos de los que el propio planeta puede generar. En este contexto, el sector agroalimentario es uno de los que más impacto genera, por delante de industrias como transporte. De hecho, el Ministerio de Consumo publicaba un artículo muy interesante este año en el que analizaba la huella de consumo por área de consumo, ¿no?, de los españoles, donde veíamos que la alimentación, con más del 50% de la huella de consumo, era el área de consumo, ¿no?, que más impacto generaba, seguido por la movilidad con un 17%, ¿no? Y dentro de este 50%, más del 50% de esta huella del sector de alimentación venía de la carne y, de hecho, seguido por los lácteos, con bastante menos impacto, alrededor de un 5%, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos es que todas las áreas de consumo, todas las categorías de consumo dentro de la alimentación donde ponemos el animal en la ecuación, ¿no?, son los que más impacto están generando. Por lo tanto, el rol de la categoría de alternativas vegetales o de alternativas proteicas en general tendrá que jugar un rol fundamental, ¿no?, en el futuro de nuestra alimentación. De hecho, The Guardian publicaba un artículo al respecto que decía que el mejor investment, ¿no?, la mejor inversión que podemos hacer para acelerar, ¿no?, para revertir esta urgencia climática era precisamente el de las alternativas proteicas, ¿no? Y me gustaría añadir también dos prismas más en esto. El primero es el rol de la información en todo esto. De hecho, mucha de la información que estaba diciendo ahora, hay muchísima gente que no es consciente de ello, ¿no?, y la información es poder. Y luego hay otros ejemplos, como cuando, por ejemplo, hablamos de kilómetro cero, ¿no?, consumo de proximidad y demás, que está muy bien y evidentemente todo suma, pero cuando hacemos el análisis de impacto, ¿no?, dentro de la cadena de valor de la alimentación, nos damos cuenta que el transporte es solo el 5% del problema, ¿no? Entonces el 95% restante está en qué consumimos y, como digo, la carne juega un rol fundamental. Y el otro prisma es el de estamos acostumbrados cuando queremos hacer algo bueno para la salud o para el planeta, siempre requiere un esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Y entonces aquí es donde creemos que el rol de Eura es fundamental y el de la tecnología en este sentido, y es cómo somos capaces de generar productos que nos permitan seguir disfrutando del placer de comer carne que tanto nos gusta, pero sin los impactos negativos que esta genera, ¿no?, tanto en el planeta como en la salud. En primer lugar, diría el producto, ¿no? Hablábamos de que la categoría es una gran solución al problema, ¿no?, del impacto en el sector agroalimentario. Entonces, uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo es hacer cada vez más opciones, cada vez más productos y cada vez más deliciosos, porque
hacer este movimiento hacia las alternativas vegetales sea cada vez más placentero y más deseable para todos, ¿no? Esto en primer lugar. Luego, diría otra de nuestras grandes obsesiones es el tema del packaging. De hecho, aquí hay una historia muy curiosa, y es que nosotros hace 3 años cambiamos el packaging hacia un packaging de cartón con un film transparente, porque creíamos, ¿no?, que todo lo que es cartón y evitando el plástico, pues estamos haciendo algo positivo para el planeta, ¿no? Y dentro de una de las auditorías internas que hicimos, nos dimos cuenta que el impacto era muy superior al que creíamos, y luego es cuando migramos al pack actual, que es RPET con un 92%, ¿no? Y haciendo este cambio, a pesar de que la percepción de cara al consumidor no es, ostras, han pasado al plástico y esto es peor, estábamos reduciendo el impacto a nivel de emisiones más de un 50%, ¿no? Y en cualquier caso, no nos sentimos aún cómodos con el packaging, porque lo que queremos es cada vez mejorar y mejorar, ¿no? Entonces, seguimos buscando alternativas en este sentido. Y el último, y bastante atado con lo que estaba diciendo, es el inconformismo en general. Y ahí el ejemplo del packaging, pero más allá de este, ¿no? Y puedo poner otros ejemplos. Internamente hacemos lo que le llamamos LCAs, que son Life Cycle Assessments, que son básicamente auditorías internas en las que analizamos el impacto a nivel medioambiental de toda la cadena de valor. Básicamente en 3 variables, que son el uso de la tierra, el uso de agua y el número de emisiones que generamos, ¿no? Y a día de hoy, cuando hacemos este análisis versus nuestros análogos cárnicos, nos encontramos en, depende del producto y depende de la variable, pero entre un 70 y un 95% de reducción del impacto en cada una de estas, ¿no? Pero en cualquier caso, esto no para nada es suficiente. Nuestra obsesión es generar cadenas de valor de impacto positivo, y por eso estamos invirtiendo mucho a nivel I+D en iniciativas como, por ejemplo, el upcycling, ¿no?, que nos tiene que permitir en un futuro próximo el reaprovechamiento en la cadena de valor, ¿no?, para llegar a generar lo que decía, ¿no?, pues que demos al planeta más de lo que realmente le cogemos, ¿no? Manuel, en CAPSA vosotros tenéis un plan de sostenibilidad integral que busca un triple impacto positivo tanto a nivel económico como social o ambiental. Cuéntanos cuáles son los pilares de ese plan y en qué punto estáis en cada uno de ellos. Una de nuestras marcas más conocidas dentro de Leche Asturiana, pero sobre todo es la marca madre y la empresa madre, porque nosotros somos una empresa cuyo accionista principal es una cooperativa de ganaderos. Entonces, la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad o el impacto, como lo denominamos ahora, lleva 50 años dentro de nuestra historia, porque nosotros trabajamos para cumplir un propósito día a día y también cumplir los ODS. Y ese propósito que tenemos todos cuando vamos a trabajar a CAPSA, Central Lechera Asturiana, es dar futuro a nuestros ganaderos para así, a través de su materia prima, que es la leche, ofrecer productos naturales que mejoren la salud y la calidad de vida de las personas y cuidar el medio ambiente. Nosotros tenemos nuestra guía, que es nuestro propósito, y a partir de ahí desarrollamos la sostenibilidad en todos los ámbitos, o sea, tanto dándose futuro al ganadero, ofreciéndoles servicios, ofreciéndoles una calidad de vida, ofreciendo a la población productos INES, sanos y naturales, todo sostenibilidad y, por supuesto, cuidando el medio ambiente, que ya hablaremos creo más adelante, desde el origen, desde las ganaderías hasta la mesa. Desde 2020, si no recuerdo mal, formáis parte del movimiento B Corp, que distingue a empresas que cumplen con altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal. Son empresas a las que se les exige legalmente, ¿no?, que tengan en cuenta en la toma de decisiones a sus trabajadores, a sus proveedores, a su comunidad y, por supuesto, al medio ambiente. ¿Qué ha supuesto para vosotros formar parte de ese movimiento? Es un orgullo, porque es realmente complicado formar parte de ese movimiento por la exigencia en la evaluación y en la auditoría que hacen para que tú formes parte del movimiento B Corp. Tenemos un propósito para conseguir unos beneficios, pero esos beneficios están balanceados con ese cumplimiento del propósito y con esa generación del impacto positivo. Y eso es lo que diferencia a una empresa B Corp de una empresa que no es B largo plazo. Por ejemplo, acciones que hayamos desarrollado en el corto plazo es que todas nuestras fábricas son neutras en carbono en alcance 1 y 2 y también son residuo cero. Además, tenemos también una certificación de la estrategia de economía circular.
Han sido avances muy importantes porque piensa que al final nosotros trabajamos en una industria y eso ha significado llevar a cabo inversiones y cambiar procesos y optimizar procesos para poder avanzar en ese ámbito. Seguimos trabajando en el medio plazo en la descarbonización, en utilizar energías limpias, en utilizar otro tipo de procesos para continuar dando nuestros pasitos hacia adelante, hacia esa neutralidad en carbono. Y en el largo plazo, comentar un proyecto que tenemos ambicioso que se llama La Granja, que poniendo o utilizando este ODS 17 de las alianzas, en colaboración con entidades públicas y privadas, pues lo que estamos diseñando es la granja del futuro, una granja que sea más eficiente, una granja que sea cero contaminante, una granja que siga aportando al entorno en el que está y siga cuidando de ese entorno en el que está. Y todo eso requiere un trabajo y requiere unas inversiones. ¿Cómo crees que percibe el consumidor lo que se está haciendo en vuestro sector y qué obstáculos también tenéis? Creo que el consumidor nos exige a las empresas ser más sostenibles en todos los ámbitos, en el ámbito ambiental, en el ámbito social, pero luego el consumidor tiene que ser también más consciente a la hora de elegir, de comprar. Cuando compras estás votando y tienes que apostar por aquellas compañías que realmente están apostando por la sostenibilidad. En Greenco lo que hacemos es ayudar a las empresas en su camino hacia la sostenibilidad ambiental y la descarbonización, y todo gracias a la tecnología y la innovación. Hemos desarrollado un software para que las empresas puedan medir de forma muy sencilla y muy eficiente todo lo que es su impacto ambiental, incluida también su huella de carbono. Te leía en alguna entrevista, en algún sitio, que, bueno, además me parece que esto no solo aplica a los negocios, aplica a cualquier ámbito de la vida, lo importante que es conocer, medir y tener objetivos. Si tuvieras que decir en qué aspecto estamos más retrasados en España, o no sé si en los tres directamente, ¿qué dirías, no? ¿En conocer, en medir o en tener objetivos o en todo en general? O sea, yo veo que las empresas en España en concreto y en general están empezando a conocer, a medir y a plantearse objetivos. Así que hay un estudio de Business Consulting que dicen que el 80% de las empresas ya están empezando a medir su huella de carbono, al menos el alcance 1 y 2. Vale, esto hace años era impensable. De hecho, un evento como este hace 15 años tampoco se daba. O sea, yo creo que se está avanzando y hay que seguir trabajando porque el camino de la sostenibilidad es muy largo. Hay que empezar efectivamente primero por conocer, luego por medir de una forma precisa para que realmente conozcas bien tu situación y luego, por supuesto, el objetivo final de todo esto, que es buscar formas de reducir y de mejorar. Pero se está avanzando y hay que ser también positivo en ese sentido, que las empresas están empezando cada vez más a comprometerse. O sea, es muy importante que las empresas conozcan bien qué tienen que medir, cómo lo pueden hacer, qué acciones pueden hacer para reducir ese impacto, y tiene que ser a todos los niveles de la organización. O sea, no es el Departamento de Sostenibilidad o de RSC el que tiene que llevar todo el peso de este conocimiento, de esta gestión, sino que tienen que ser temas transversales para que toda la organización esté al tanto y que lo conozcan, y que cada uno de los departamentos o incluso de los empleados a nivel individual sepan qué consecuencia tienen sus acciones para poder trabajar en ella. ¿Cuáles son los pasos concretos que tendría que dar para empezar a actuar? Una empresa tiene que plantearse una estrategia y empezar por el primer paso. O sea, si yo quiero medir mi impacto ambiental o mi huella de carbono, tengo que sentar bien las bases, saber cuál es mi actividad, cuáles pueden ser mis fuentes de emisión, en qué tengo que poner el foco para mejorar. Yo creo que hay que medir, y hay que medir de una forma precisa. De hecho, lo que no se mide no se gestiona. O sea, si quieres mejorar, tienes que medir. De hecho, las grandes empresas están haciendo de tracción para que las medianas o pequeñas empresas tengan que hacer esto, porque aunque no sea una obligación legal,
lo están pidiendo como clientes para que sus proveedores estén homologados. Conforme haya más conocimiento y se asienten más las bases sobre qué es lo que hay que medir o cómo hay que reportarlo, eso hará que las compañías se preocupen cada vez más por publicar y por hacer pública esa información de una forma más fiable y también pues, más comparable. Por aire, en coche, en bicicleta. El transporte es una de las características principales de las sociedades desarrolladas. No obstante, para que las personas puedan desplazarse, hacen falta infraestructuras modernizadas, materiales sostenibles y seguros, y, como no, carreteras accesibles. Muchas de las compañías que lideran este sector, como Michelin, apuestan por innovar en materiales, como con el neumático ePrimacy. Este reduce las emisiones de CO2 y, en el caso de vehículos híbridos y eléctricos, amplía la autonomía de su batería. Pero eso no es todo. Michelin va hacia un concepto de todo sostenible. Busca el equilibrio entre las personas, el medio ambiente y los resultados económicos. El respeto al medio ambiente que va a lo largo de toda la vida del neumático, desde el respeto a la biodiversidad, a la reducción de productos o de consumo de productos como materias primas y la lucha contra el cambio climático. Y ahí desarrollamos acciones en todos los ámbitos, desde la descarbonización de nuestras plantas, pasando por hacer neumáticos que consumen menos combustible y así emiten menos CO2, haciendo neumáticos con composición con productos sostenibles. Bueno, hay toda una batería de acciones que nos llevan hacia un todo sostenible, hasta un 100% sostenible. También se ha avanzado en asuntos directamente relacionados con la sostenibilidad del sector, como la electrificación, la reducción de la huella de carbono o una nube más respetuosa con el medio ambiente. Todo ello también permite que aparezcan nuevas formas de transporte propias del siglo XXI, como el Hyperloop. Este vehículo tiene una velocidad máxima de 1000 km por hora, admite entre 50 y 200 pasajeros y no tiene emisiones. En este campo aparecen compañías como Celeros, una empresa tecnológica centrada en el desarrollo de este nuevo medio de transporte. El sector de la movilidad está en constante transformación y la sostenibilidad es uno de sus principales objetivos para el futuro. Pues en Celeros lo que hacemos es una propuesta disruptiva de transporte. Proponemos tecnologías de Hyperloop para la movilidad sostenible. Entonces, lo primero es pues el Hyperloop, que es un medio de transporte, como ya se explicaba en el video introductorio, que son vehículos que viajan a bajas presiones a través de levitación para alcanzar hasta los 1000 kilómetros por hora. Todo esto sin generar emisiones directas, porque estamos convencidos de que podremos viajar sin, por eso, seguir contaminando. La idea es que en términos de Hyperloop, tanto las certificaciones como la tecnología estén listas para operar para 2030. Específicamente en proyectos, iniciativas que tengáis en cada una de vuestras compañías, de cara a impulsar este cambio, ¿no? Y preservar el medio ambiente y contribuir hacia ese impacto positivo, ¿qué estáis haciendo desde Michelin? Pues mira, en Michelin tenemos clarísimo que la movilidad tiene que ser más segura, más eficaz, más sostenible y más conectada, ¿no? Y entonces tenemos acciones que estamos poniendo a la marcha, lo primero alrededor de la vida de nuestro principal producto, que es el neumático. Estamos sustituyendo las materias primas que utilizamos para su fabricación, utilizando materias primas o vegetales o biológicas o recicladas. Pero donde hacemos los neumáticos, en nuestros centros industriales, estamos yendo también a un objetivo de utilizar energías verdes y reducir todo tipo de vertidos, emisiones que puedan afectar al medio ambiente, ¿no? En cuanto a la utilización del neumático, nuestro objetivo es seguir reduciendo la resistencia a la rodadura, pero manteniendo nuestra promesa
de prestaciones hasta el final de la vida útil del neumático, de las mismas prestaciones, ¿no? Y luego, al final ya de la vida de este producto, del neumático, pues trabajamos con Signus, es la empresa que recoge y valoriza el producto neumático al final de la vida útil, en la cual somos socios fundadores, precisamente para darle segundas vidas a este producto, pues en diferentes formatos reutilizados o reciclados, ¿no? Pero más allá del neumático, pues estamos trabajando, por ejemplo, en la propuesta de hidrógeno. Hace poco hemos estado en las 24 horas de Le Mans con un vehículo que va con pila de hidrógeno y con un neumático que ya tiene un 58% de materia sostenible en su producción. Estamos trabajando también para construir velas telescópicas para descarbonizar el transporte marítimo, o, por ejemplo, asesorando a flotas y a los aviones, por ejemplo, para mejorar la utilización del producto neumático. Y, por ejemplo, vendemos kilómetros o vendemos aterrizajes, y nuestra colaboración está siendo ayudarles a mejorar la utilización de nuestro producto, ¿no? Ya que ahora tenemos es también usar estas tecnologías para otras aplicaciones de movilidad sostenible, y un caso de ellos es Self. Entonces, Self es una plataforma para mover contenedores de manera sostenible al interior de los puertos. Funcionaría más o menos como una barra de sushi gigante, ¿no? En donde entrarían los contenedores, y esto sirve, pues, por un lado para descongestionar, otra que sería de forma automática y además modular, porque podrías pues meter la cantidad de contenedores según fuera necesario. Utilizamos la tecnología de propulsión inicial de Hyperloop para esta misma plataforma. También se mide, me gustaría preguntarte también por el momento en el que está Celeros, por los obstáculos, ¿no? A lo largo de este camino, ¿qué obstáculos estáis encontrando? ¿Dónde están las mayores dificultades? Bueno, pues ¿por qué ese 2030 y no ha podido ser un poquito antes? ¿Cómo lo estáis viviendo, no? Hyperloop es una idea que se inició hace más o menos unos 200 años. La diferencia con ahora es que la tecnología pues está lista, ¿no? Y es por eso que podemos desarrollarlo. Cada vez hay un interés más grande a nivel global por estos medios de transporte sostenible, y esto se ve de manera tangible y concreta en proyectos de licitación en donde ya se considera Hyperloop. De hecho, a nivel mundial ya suma más o menos 2 billones de euros. Cada vez hay más un ambiente colaborativo entre estas empresas que buscan desarrollar Hyperloop, y eso ayuda mucho a que el propio ecosistema avance. Se ve la tendencia que cada vez las ciudades van a crecer más, pero también la gente quiere estar conectada, ¿no? Y en términos del usuario, pues vemos que lo que buscan es movilidad eficiente, rápida, sostenible y cómoda, y pues es lo que buscamos desarrollar. El consumidor sí que es más consciente de la parte del vehículo, pero sigue siendo muy inconsciente en la parte del neumático. O sea, los consumidores van a comprar un vehículo y no se preocupan del neumático que lleva, y si la marca que lleva en su vehículo pues es una marca responsable, sostenible, etcétera, ¿no? El neumático sigue siendo un producto bastante desconocido para el consumidor final, y no somos conscientes, y en esto nosotros seguimos insistiendo. El neumático a nivel de seguridad es clave para la movilidad, para la conducción. La buena elección de un neumático para un vehículo eléctrico, por ejemplo, te puede impactar en la sonoridad, en el consumo, en el peso del vehículo, no es lo mismo. Entonces, nosotros seguimos intentando explicarle al consumidor por qué es clave que se informe, que elija mejor el producto neumático, ¿no? Porque hasta la fecha sí que ha sido un producto que quizás ha pasado muy desapercibido, y creo que precisamente en la movilidad que viene, en la movilidad futura, en la movilidad conectada, eléctrica, pasa a ser un elemento clave
e importante si estamos hablando de sostenibilidad. Así que yo creo que tenemos que seguir informando al consumidor para que tenga más capacidad y criterio a la hora de elegir.